Ya con nosotros en el café de Diario 55, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, prácticamente un asesor en materia de campo, y de nosotros aquí. Juan Marte está con nosotros. Es el ministro de Transporte y Vialidad del de Adalberto de León, Fran. Gracias, Juan. Ustedes me enfrentaron con unos diablos el otro día aquí, fuerte. Se va a hablar como gran conocedor, un hombre que sabe. Yo ese día no pude venir, así que estoy fuera de estaba culpa. aquí, fue cuando me enfrentaron. Ah, el día de las AFP, de las AFP. Oye, pero eso. No, pero yo salí sudado de aquí con esos tiburones. Son peces de agua profunda. Y yo un cosito, un manatí, un delfincito arriba y esos tiburones ahí. No, ¿qué va? No, tampoco se pinte así, Juan. No se haga el chiquito, que usted le dio calor. En algunas aguas, ¿verdad? Sí. Le dio calor a ellos. Y sabe sacar de abajo en momentos como esos. Así es. Sí. Juan, una realidad que van cambiando porque las sociedades son dinámicas. Hay gente que cree que el mundo se hizo hace 3000 años y ese mundo va a seguir. Hemos visto a los taxistas que lo agrupan a ustedes, también los de plataforma, exigiendo reivindicaciones y exigiendo seguridad. Desde fuera uno a veces no entiende el mensaje. ¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores del transporte y la seguridad que hemos visto, tanto la gente de Uber como a ustedes que manejan taxis de estos de los tradicionales, que uno llama por teléfono y llega a la unidad? Bueno, a propósito, cuando yo salga hoy de esta entrevista voy a juramentar 600 taxistas de Uber. ¿De Uber? Sí, en la CNTT, cuando salga de aquí. No, nosotros entendemos, Meléndez, que es que el pueblo empieza, este es un pueblo que lucha, este es un pueblo que se expresa, este es un pueblo que manifiesta de manera pública la situación que vive o que vive su conglomerado o sus agremiados. Y ya usted ha visto, inclusive después de la masificación de la comunicación, donde cada persona que tiene un celular es prácticamente un canal de televisión o una emisora que tiene, porque por ahí expresa lo que entiende atinado y en otro caso no tan atinado, pero se expresa por ahí. Y el tema de los taxistas de Uber lo inscribimos dentro de ese renglón. Ellos son muchos fragmentos, muchos grupos que se agrupan valga la redundancia, en grupos de WhatsApp, 20, 30, 40, 60, y hay muchos subgrupos dentro de los taxistas de aplicaciones. Nosotros la semana pasada nos reunimos con 12 grupos, hay uno de 98, hay uno de 42, ayer me reunía con uno de grupo de 30, ayer también nos reunimos en la capital con un grupo bastante grande, porque ellos no están organizados en un gremio, en una institución que canalice o que le exprese de manera organizada y puntual, que recoja sus intereses y lo agrupe de una manera organizada. Y parece que van en esa dirección, y sobre todo después que el director del Intran le ha pedido o ha acogido un llamado que nosotros habíamos estado haciendo y otros gremios importantes del país, como es Conatra y Antonio Marte, que le ha estado pidiendo que se organicen, que se registren, que tributen, porque inclusive ellos durante el tiempo que han estado en el país, no necesariamente los taxistas, la empresa ha estado recibiendo beneficio por negocios que hace dentro del país. Y todo el que recibe dinero, que recibe beneficio dentro del país, supone que debe tributarle al Estado. Claro. Debe tener algunos niveles de organización y los beneficios de la empresa son cuantiosos, porque la empresa no invierte nada, la empresa es una aplicación. Es el taxista que baja esa aplicación y paga un 30% por cada servicio. Es el usuario que baja esa aplicación también y la utiliza, y va depositando en una cuenta a través de la tarjeta de crédito a esa empresa que tiene socios en todo el mundo y que cotiza en la bolsa de valores, y es una de las empresas más valiosas, más costosas, de mayor remuneración y mayor rentabilidad en el mundo. Quiere decir que es un gran atractivo
en la bolsa de valores. Pero aquí y en otros países ellos han llegado y no se han registrado. Ahora que decidieron registrarse y proyectarse como una compañía más de taxi dentro del país, entonces los taxistas están viniendo a la CNTT buscando membresía, buscando afiliación, porque ellos también quieren sentirse protegidos como se sienten los taxistas por comunicación, los taxistas estacionarios y los taxistas turísticos. Juan, A ahí mismo, propósito de protección, Juan, han ocurrido algunas muertes, algunos asesinatos de taxistas. Ustedes han conversado ya con las autoridades, ¿hasta dónde preocupa? Porque la violencia no solamente está en las calles con los ciudadanos comunes, también viene acechándole a ustedes. Bueno, eso ocurre de manera cíclica en el taxi. Les recuerdo que del 2005 al 2011 asesinaron en el Cibao más de 35 taxistas. En ese caso, algunos fueron atracos y asesinatos viles, pero tenemos que admitir frente a la Cámara y frente a usted, Frank, que en otro caso había una sociedad de taxistas con la delincuencia, de taxistas que se asocian con la delincuencia, de taxistas que se asocian con el narcotráfico, de taxistas que entran en conciliábulo con el dolo y con el crimen, y el dolo y los que tienen ese sistema de negocio o ese sistema criminal de negocio no perdonan que le corran con el balón, ¿verdad? sí. Entonces han habido casos donde ha habido una sociedad, y yo lo digo porque yo he tenido acceso a las investigaciones de la Fiscalía y a las investigaciones de la Policía Nacional, o tuve en aquel caso, no necesariamente ahora, pero en aquel caso, porque nosotros nos asociamos, la Federación de Taxi del Cibao, de la cual yo era presidente en ese entonces, nos cooperamos con la Fiscalía y cooperamos con la Policía, y yo bajé una línea a todos los taxistas que cooperaran con los investigadores, que todas las informaciones que tuvieran se las facilitaran a Jenny Berenice, y así fue que más de 18 criminales de taxistas, todavía algunos están purgando pena de 30, 25 años, porque el trabajo que dejó Jenny Berenice lo continuó Luisa Liranzo, y Luisa Liranzo y yo nos sentamos varias veces ahí, inclusive en el caso donde mataron esta taxista de taxi familiar, la Altagracia, creo que González, algo así se llamaba, pero era la unidad 34 de taxi familiar, y este taxista que le quitó el vehículo, se fue a Dajabón, allá la asesinó después de hacer otras cosas, ¿te ves? Y vendió el vehículo allá. Entonces nosotros nos constituimos en parte civil, la Federación de Taxi, y junto con Luisa Liranzo logramos una condena de 30 años. Pero logramos eso con más personas. Se recuerda un elemento que llegó a matar 3 taxistas, uno de Rino, uno de Rosa. Y ahí Jenny se puso la toga y nosotros empezamos a colaborar, y a ese señor también le metieron 30 años. Hay una joven presa que decía que creo que 3 o 4 taxistas que le excitaba la sangre caliente. Sí, en ese caso también actuamos. Pero en esa relación con oficiales superiores y el Ministerio Público, pudimos descubrir que los asesinatos de algunos taxistas eran pasionales, que algunos taxistas que le confiaban, que el esposo le confiaba a su esposa para una serie de diligencias después de descubrir una relación con el taxista. Descubrimos también que un taxista que iba, por ejemplo, a un barrio popular de Santiago, como la Yagüita de Pastor, como los Barrancones, en El Ejido, y de repente quien lo llevaba del centro de ahí del monumento ahí a El Ejido le daba 2,000 pesos por la carrera. Bueno, y el taxista le caía atrás a ese cliente. Un cliente premium. Estamos hablando del tiempo donde la carrera costaba 60 pesos. Y entonces comenzaba una relación y llegó a un momento donde ya ese cliente no iba, sino mandaba al taxista a hacerle X diligencia. Mula. Y en algunos casos uno aquí, otro en Puerto Plata y otro qué sé yo qué, y aparecía un taxista de repente brillante, hermoso y bien montado y también terminaba muerto.
Entonces, y veíamos un taxista también que se convertía en prestamista en el sector, Sí. y nosotros lo veíamos taxiando, lo veíamos caminando. Entonces, cuando veíamos eso, descendíamos, hacíamos un descenso a la compañía y preguntábamos cuál era el movimiento de ese elemento, ¿verdad? Claro que y tiene eso que aprender. ocurrió del 2005 al 2011, pero ocurre ahora con más frecuencia, porque vivimos en la época del aparentar, del parecer, no necesariamente del ser. Y todo el mundo no sabe que hay cosas que toman tiempo, que hay que tomarse su tiempo para lograr muchas cosas, y que usted tiene que estar capacitado, y que usted tiene que saber negociar, y que usted tiene que tener la oportunidad de que el banco le haga un préstamo, o que usted reciba una herencia, o que le den una oportunidad. Pero hay gente que como lo ve en el celular, así quieren estar. No es de velocidad, sino de resistencia. Claro que sí. Entonces, a donde ustedes han llegado y donde van a llegar, Meléndez, que es un joven, pero usted, Frank, que yo tengo 30 años viéndolo. No lo maltrate. No, pues digo tenemos- yo. No, Frank es tengo una 30 leyenda de la años televisión. viéndolo, Por esto ya. tengo 30 años viéndolo haciendo opinión pública. De hecho, ayer me y a mí encontré me con- consta con- que él no vive mal. Él es un profesional que se ha desarrollado acorde a la velocidad y al tiempo de su capacidad y su trabajo. Pero yo conozco comunicadores que no tenemos que dilucidar eso aquí, que han dado saltos de garrocha. Corriendo más que la Pero pelota. hoy andan con el corazoncito, usted ve asustado, más asustado que un sapo, de eso de Cañada. ¿Sabes que el sapo siempre está como empatado con el corazoncito? ¿Tú ves? Entonces, esa es la vida. Entonces eso ha ocurrido en el taxi. No necesariamente todo ha sido así. El sector taxi está lleno de profesionales que no tienen empleo, de licenciados en contabilidad, en administración de empresas, abogados inclusive, y profesionales que trabajan para mantener su familia. Pero hay otros que están dentro del sector y de lo que están más alejados es de taxiar. La cúpula en el techo es un camuflaje. La cúpula en el carro es una forma de encubrir otras cosas, y la Policía Nacional lo sabe, el Ministerio Público lo sabe también. Vamos a ir a la publicidad, Juan, para que hablemos un poco de lo que sucede en el este, turista y ese esquema que ellos atribuyen que tienen derechos adquiridos porque son parte de un clúster, de ver cómo se ha llegado a un acuerdo de esto. ¿Y qué te parece a ti? Porque entonces ahí entran las normas del derecho. Yo tengo derecho a montarme en el carro que yo quiero, pero espérate, aquí hay un clúster que los taxistas tienen que estar así. Para que veamos el problema, porque esto ha sido y cada fin de semana vemos a turistas arrastrando, desmontando, violencia, para que veamos cómo desde el punto de vista de ustedes ven esto. Y tú que eres muy ecuánime, porque el que te escuchó, has descrito, sí, hay muchos taxistas serios, profesionales, pero hay otros que... No, hay delincuencia. ¿Cómo tiene que ser? La delincuencia organizada está en todos los segmentos de la sociedad. Este es un país de dominicanos, y no es nada más en el taxi. Arriba, abajo y en el medio de la sociedad dominicana hay delincuentes. Ay, vamos a la publicidad y ya volvemos.
sea, para abrirte Ya un estamos espacio. en el café de Diario 55, somos el canal de todo, Super TV. En esta mañana conversando con Juan Martes, es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, hablando sobre estos aspectos. Vamos a hablar de combustible, el tema del este que tanto ha trastornado el movimiento en esta parte del país y que no es una buena promoción que se le hace al país cuando entran estos conflictos y estos enfrentamientos. Vamos antes a brindarle café a Juan. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, café 100% dominicano, café de gran Gracias, origen. Xiomara. El Perla Roja, el Gran Sierra y el Suardí, sembrado en esas montañas que ustedes están viendo en la pantalla, Cordillera Central, en Polo, Barahona y también en San José de Ocoa, Rancho Arriba, es donde se producen estas tres variedades del mejor café dominicano, Café Santo Domingo, y estas variedades saborizadas como el Perla Roja, el Gran Sierra y el Suardí. Tú Juan Marte. mencionabas el tema de organización ahorita, de que ha estado organizando precisamente estos taxistas que no están dentro de las afiliaciones de las centrales y las federaciones que ustedes manejan. El tema del Juan, ¿es el mismo caso? ¿Son estos taxistas que no están registrados dentro de aquellos que son los que ofrecen el servicio a los turistas? Bueno, lo que ofrecen los servicios a los turistas en los hoteles, en los aeropuertos, en los malls, en las plazas, están organizados y de hecho sindicalizados hace muchos años. El problema está en lo que decíamos ahorita cuando abordábamos el tema de Uber, que los taxistas de Uber solo operan por la aplicación. Sí. Y resulta que por la aplicación tienen que esperar a que alguien llame o solicite. Quien está en una plaza de estas, algún supermercado de aquí de Santiago, alguna plaza, ve clientes salir de manera permanente. Y entonces ellos, los de Uber, se desesperan y van a esas plazas camuflajeados, entran, caminan, como nadie sabe cuándo son taxistas. Bueno, a cualquiera le preguntan dentro, ¿quiere un taxi? Y sale, y si algún taxista de los tradicionales que está de turno le infiere, le dicen, bueno, yo vine a buscarla. Y ha habido ese tipo de conflicto con ellos, pero en el caso de los hoteles de Punta Cana, la dinámica de todos esos turistas que vienen del exterior es solicitar su taxi por el celular. Sí. Y generalmente solicitan a Uber porque ya esa es la cultura en el mundo. Y hay una tarjeta registrada. Para ver el taxista por donde viene, para verle su cara, para que quede un registro, por un tema de seguridad también, de un registro satelital de dónde partió el taxista, dónde circuló, dónde lo abordó. Tiene que ver también con la publicidad y la promoción que se hace en el exterior de este país, países que compiten con nosotros por el mercado del turismo, donde dicen que es un país inseguro. Además, este país lo asocian mucho, Frank y Meléndez, con Haití. Sí. Sí. Y ven esas imágenes dantescas que se dan en Haití, creen que Haití y República Dominicana es lo mismo. Entonces el turista pide Uber, pero cuando Uber va a entrar al hotel, ahí está el sindicato, que tiene hasta caseta adentro, que le da seguimiento a ese carro cuando entra, dónde llega, que se comunican por la radio. Entonces se dan los casos vergonzosos que nos exponen ante el mundo como un país primitivo. Un taxista jalando por un brazo a una turista Sí. o a un turista, y se dan esas situaciones que hay varios sectores mediando. Está el caso de Manolo Ramírez en el que es Manolo Ramírez Pupilo, que es un dirigente sindical muy conocido en este país, que está mediando en el caso. Los Rainieri están mediando, y se le ha pedido a Uber que se registre, que se identifique, que se sepa cuándo es un taxista y que trabaje en los espacios que opere donde está autorizado a operar y en las áreas que tiene que operar. Y no hay razones económicas también, Juan, en esto, porque Claro que sí. muchas veces esos Claro taxistas que que sí. están registrados y que están sindicalizados tienen unas tarifas ahí que meten miedo. Pero no se queda en la tarifa.
En el caso de esos puestos, de esos sitios donde se venden esos taxistas, esos turnos han sido vendidos en 2, en 3, en 4, en 5 y hasta en 10 millones de pesos. Oh, bueno. O sea, se han vendido entre sindicalistas. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando un taxista ve que él pagó 3, 4, 5 millones de pesos por un turno y ve a otro que no ha pagado nada, entrar y salir, ¿tú ves? Ya. También la tarifa. Bueno, pero si yo pagué 3 millones, 5 millones de pesos por un turno, yo no voy a hacer una inversión así para hacer carrera, por ejemplo, a 100 pesos, como lo hace Uber. Sí. O a 120, como lo hace Uber, porque Uber no tiene que ver de dónde lo saca al cliente, sino lo que le marca el tarifario. Sí. Ahora, si tú pides coge un taxi en el aeropuerto, eso tiene un costo, usted lo sabe. Si coge uno, por ejemplo, en un resort de eso tiene otro costo. Claro. Y usted lo sabe. Entonces, es una situación que nosotros esperamos que por lo menos en este caso, el Intran obre con justicia. ¿Qué sería lo correcto, Juan, ahí? Porque yo decía, una persona que hace una inversión, que en teoría tiene un derecho adquirido, y se da la situación porque hay una especie de invasión, ¿cuál sería la solución correcta? Porque hay muchas veces que hay que pagarle al hotel, a la plaza, no sé, por tú tener una línea de taxi ahí y hay costo. ¿Qué hacer para mediar en esa situación? Aplicar la ley. La ley tiene reglamentos, tiene normativa, la ley de taxi. Hay organismos que están para eso. Por ejemplo, el CAL, Consejo de Administración y Regulación del Taxi se llama. Pero eso tiene ahí cobrando cuarto desde que Ramón Alburquerque, ese que ataca mucho a Luis Abinader, desde que él creó eso, que era presidente del Senado. Eso, digo, como ocurre en todas las instituciones de transporte que se crean, que son nichos para nómina y para hacer negocios, no necesariamente para resolver los problemas. Aquí se creó en el año 2001, cuando él era presidente del Senado, Ramón Alburquerque, creó el CAR, Consejo de Administración y Regulación del Taxi. Bueno, si ese fuese un organismo operativo, resolviera todas estas situaciones. Pero el Intran tiene una división, funcionarios, tiene una burocracia para el taxi ahí, montada dentro del Intran. La tiene mi amigo Aria ahora, pero la tuvo también Claudia Francesca durante 3 años. Y no han organizado, hay una policía especial para todos los temas referentes o concernientes al turismo, que es el Politur. En la cara de Politur, o de los oficiales de Politur, o de los alistados de Politur, no puede un taxista, por más taxista que sea, por más sindicalista que sea, jalar a una turista por un brazo y crear una situación que avergüence el país, porque es que nosotros vivimos del turismo. Claro. Ese es un área fundamental de nuestra economía, y a la Secretaría de Turismo le cuesta millones de pesos, y cuando viene a decir en dólar, para revertir una publicidad negativa cuando se hace. Entonces es más fácil alinear a quien está fuera de línea, aplicarle la ley a quien se está saliendo de la ley, ¿y a quién se le ocurre en Alemania, en Inglaterra, en Francia, tocar en un turista, en cualquier país desarrollado, tocar un turista? Más cerca, no, en Cuba. En Cuba hay unas casetas, sí, a la orilla de La Habana, todo el malecón, y tú ves esa caseta como verdosa y tú no sabes qué es eso. Eso son cárceles. Y si tú le haces algo a un turista, cuando viene a ver una viejita de 70 años, pero con entrenamiento militar, que te agarra por un brazo y te pone el brazo atrás y te tranca ahí, a ratico llega un camioncito verde y te lleva y no sabe, no sabe para dónde te llevó. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre agarrar a una mujer? Una mujer. Y tú la jalas por aquel brazo que la quiere meter al carro, y yo la jalo por este que no quiero que se meta. ¿Para qué está Politur? ¿Para qué está el CAL? ¿Para qué está el Intran? Juan, y el hotel que permite, como tú dices, hay hoteles. El hotel juega un rol pasivo, porque es que generalmente esos hechos se dan o a la entrada o en el lobby. Y son el movimiento sindical de la República Dominicana de choferil, cuando quiere ser organizado lo es. Actúa de manera puntual, casi con disciplina militar. Los taxistas de esos hoteles están comunicados
y montan un operativo desde que el carro entra y le dan siguiente, mejor que la policía. Entonces, cuando eso viene a ocurrir, la que está en la recepcionista no va a abandonar su puesto. Un señor que está en la puerta del hotel para pedirte la mascarilla, en este caso, o pedirte la vacuna, no está en eso. Además, todavía las generaciones nuevas no saben eso, pero todavía el poder sindical, la capacidad de desorden, la capacidad de fuego del movimiento sindical choferil de la República Dominicana se siente y se teme. Sí. Cuando el movimiento sindical se agrupa, usted sabe cómo que se agrupa. Y entonces no es todo el mundo que le va a salir a esos taxistas del Ingenio Consuelo, de La Romana, de San Pedro, que son taxistas ahí en Bávaro, de que hacerle el frente a 40, 50 cuando se agrupan. Quiere decir que esos son hechos donde algunos policías y alguna seguridad del mismo hotel se van al baño a orinar cuando eso está pasando, o se van para otro lado, se van a mirar la playa. Juan, vamos a ir a la publicidad y quisiera tocar contigo un tema del registro de los motores, que cada vez que me desplazo por ahí veo un acto deleznable, porque yo digo, búscale un espacio donde la gente pueda, cónchale, si yo soy un contribuyente que voy a pagar, que he decidido acoger... No, pero ahí no se está haciendo, ahí no se está organizando nada, ahí se está haciendo negocio, ahí se está en búsqueda. Pues vamos a ir a publicidad para que veamos. Eso es un Y no podemos dejar el tema de los combustibles tampoco. Eso es un festín con los motoristas. Cónchale, cuando yo voy y veo 1000 motoristas en el sol expuestos ahí, la gente seria, porque el delincuente no se vaya a registrar, porque no tiene casco, no tiene papeles de su motor, y veo motoconcho, delivery, gente tratando de estar por la ley. 2 vueltas al estadio, esa cosa, y uno dice, ¿cómo que tratan al contribuyente? Eso no puede ser, pero vamos a ver cómo lo ve Juan, que ya dejó esto caliente. Publicidad y volvemos. Juan Marte está con nosotros, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Este es el café de Diario 55 y en los minutos finales, y quisiéramos aprovechar con tantos temas que hay, Juan,
Ya mencionaba Edison el tema de los motoristas, tenemos el tema de los combustibles, el del tránsito en Santiago, que te vimos recientemente en las calles llevando pues la bandera en defensa y que se busque solución definitiva a lo que estamos viviendo aquí. Bueno, en cuanto al motoconcho, yo lo que lamento que esa vuelta de todos esos motoconchos no se la hacen al Intran. En lugar de hacérsela al estadio, en protesta al Intran. Porque eso no pretende organizar nada. Eso es una búsqueda. Nosotros conocemos muy bien eso. Esos son nichos que ha identificado la institución sindical que es dueña del Intran para buscar negocios. Porque lo que se ha hecho en el Intran desde que se promulgó la ley y se creó el instituto es hacer negocitos. ¿Sirve eso para hacer ¿cómo? control? Dice que para el control. ¿Y cuál control? Control aquí tiene que comenzar, y ahí entro por el tema, por la organización y la readecuación de las calles, avenidas y caminos vecinales de la República Dominicana al parque vehicular que tenemos. Y el control de un vehículo tiene que comenzar desde que entra por aduana, desde que se registra en la placa, desde que entra y se registra en la DGI, desde que quien tiene que pedir una placa o una matrícula a un vehículo de motor que entra aquí, ahí que comienza su registro. Ahora estamos haciendo un inventario, un levantamiento de qué tenemos. Y entonces las autoridades no saben cuánta motocicleta había en el país, o cuántos carros hay, y lo estamos inventariando ahora. No, por eso, entonces esto es una cosa para caerse. Para eso atrás. que dice Juan, antes se hacía, un carro de concho no podía salir de la ciudad sin un permiso de obra pública. Bueno, pero para eso existe la revista. Sí. Para eso existe la placa SG, o sea, la placa de Santiago. La placa de Santiago, la placa del distrito, la placa de Tarcito, todo eso fue un sistema organizacional que viene desde Horacio Vázquez, desde Trujillo, cuando había organización. Había crímenes en el gobierno de Trujillo, pero había organización. Viene de Balaguer, cuando había organización. Y en cierto grado, los 4 años de don Antonio Guzmán y parte de lo de Jorge Blanco, pero después el país perdió el rumbo. Sí. Perdió el rumbo. ¿Y quién dijo que aquí podía conchar un carro con placa privada? El carro, porque No. que concha tiene que tener placa pública. Porque para saber que es un carro público, para saber cuántos pasajeros puede montar. Tú tenías para salir de la ciudad, porque lo recuerdo, una carta de ruta, tú ibas para cualquier parte y un policía te paraba. Usted es un carro público. ¿Qué usted hace para acá? ¿Y cómo usted se atrevía a montar 3 palitos de madera y coger y que llevarlo para el Licey sin una carta de ruta y una bandera roja atrás? Y con una tablilla con la foto. Y ahora foto. usted en todas las calles de este país, yo el otro día estaba caminé desde aquí hacia el este y fui hacia el sur, y en todo el camino, camiones sacando arena de los ríos y los camiones botando el agua con la arena de los ríos, acabando con los ríos. Fila de camiones saliendo de Constanza, saliendo de Jarabacoa, caminando del sur, lleno de pino, lleno de madera preciosa, depredando el país entero. Y si nadie lo para, nadie le dice, venga, acá está su carta de ruta. ¿Hacia dónde va usted? ¿De dónde viene esa madera? ¿Y ¿De dónde viene esa arena? ¿Cuántas veces no tienes tú que reducir la velocidad en una autopista porque va un camión con grava y la va tirando y tú ves que te va impactando El otro día me Esa pasó. es otra cosa. Usted no podía salir con un camión sin tener una lona que cubriera bien. Ahora te rompen los cristales del camino. Es un desastre. Entonces, el Intran o la institución del transporte entienden que hay 2 millones de motocicletas en la República Dominicana y que ahí hay un negocio. No están entendiendo que eso hay que organizarlo. Porque después que ellos van allí y sacan la jodida tablilla, la jodida licencia, ¿a dónde van? Van a la esquina caliente de Pekín y se paran 50 ahí sin ningún control. Y ahí están, no necesariamente en esa esquina, pero lo hay también en el motoconcho. Ahí está el que anda conchando para llevar a su comida, pero ahí está el que anda atracando también. Y anda ya legitimado. Porque es la motocicleta que están registrando. Cualquiera va y registra la motocicleta y después se le entrega al que atraca. Claro. ¿Usted me entiende? Entonces, no hay sentido de organización. Lo que anda todo el mundo abalanzado sobre el pueblo dominicano a ver qué le saca de los bolsillos. Eso es lo único. Combustible, Juan, combustible. Bueno, yo le decía al ministro Hito Bisonó ayer en una reunión que teníamos, donde me hice acompañar de una amplia delegación de la dirigencia de la CNTT, que nosotros entendemos muy bien
que este no es un país productor de petróleo. Y por lo tanto, nosotros no podemos decidir cuánto va a costar un galón de combustible a partir del costo o el precio del barril de petróleo, porque no lo producimos. Pero que también sabemos que los combustibles en la República Dominicana tienen un 48% de carga impositiva, aproximadamente 850, 860 pesos por cada 2.000 pesos que tú consumes o pagas en combustible. Y que a eso hay que buscarle una vuelta. Pues ¿cómo tú puedes pagar casi el 50% de impuestos? Es un commodity, claro, es un commodity. Pero ¿cómo puede pagar tantos impuestos? Y si estos impuestos se derivan de resoluciones y normativas creadas en el escritorio del ministerio, no necesariamente por Hito, porque él no ha creado una él no la ha creado, pero están ahí las resoluciones, y cuando él postulaba inclusive para la presidencia de la República, no desde el PRM, sino desde otro litoral político, planteaba que una de sus decisiones fundamentales y principales, si accedía al solio presidencial, era revisar esa normativa y esas resoluciones. La fórmula de Hito. Pero esas resoluciones que fueron creadas en el escritorio que él está sentado hoy, están ahí. Juan, y encarecen excesivamente el precio de los combustibles. Yo se lo explicaba a él. Pero es una cadena, Juan, porque ahí están también los márgenes de beneficio de los que distribuyen y venden, y el favor que le hacen a muchos empresarios también. Bueno, pero aquí no estamos hablando del favor de los empresarios ni de los que se benefician. Aquí en esta mesa y en este escenario estamos hablando de los que se perjudican, que son la gran mayoría. Porque dígame usted, Fran, ¿qué culpa tiene usted de que un camión que mueve un tanquero desde la Kennedy con Sarasota cruce el puente Duarte ahí mismo a la Venezuela? Ese camión cobre 60,000 pesos por mover ese combustible de ahí. ¿Qué culpa tiene usted si yo fuese un dueño de estación de combustible y yo almaceno ahí, digo que almaceno 10,000 galones de combustible, y si no se me vende se me evapora? Bueno, pues pida 1,000 galones, pida 500 porque no se le evapore tanto. Entonces hay un costo por evaporación, sí, hay un costo por transporte, hay un costo por qué sé yo qué diablo, hay un costo de gasto administrativo del ministerio. Oye, el Estado Dominicano, que es el que colecta, el que recibe los fondos, el depositario de los fondos del pueblo, tiene que poner carga para administrar ministerios, gravar con carga impositiva a los combustibles, para que en ese entonces quien estaba en el ministerio entendió que debía hacerse un ascensor para él subir y bajar él solo dentro del ministerio, y que tenía que tener una serie de gastos. Y para subir el carro también. Y para subir su carro también, para tenerlo cerca. Porque no podía bajar. Entonces esas son cosas que en un gobierno como el que postula Luis Abinader Corona, que yo no tengo duda de que es un buen presidente, es un buen ser humano y que tiene las mejores intenciones para este país, a mí me consta. Yo he conversado con él, y yo, como un hombre de la calle, que vengo de la calle, de vender periódicos, de ser limpiabote, intuyo, tengo el olfato cuando estoy frente a un farsante, a un hablador. Y el presidente de la República, yo presiento que es una persona sincera, que tiene las mejores intenciones. Diablo, pero está rodeado de un reguero de diablo que le van a joder el gobierno. Yo creo eso. Que sí. 100% le van a joder el gobierno. Y aquí en Santiago está lleno de tigres bulteros, payasos, irresponsables, habladores, que están haciendo cosas que nada tiene que ver con la política que está con lo que plantea el presidente de la República, con el programa de gobierno que lleva el presidente, porque el presidente anda con un programa de gobierno por un lado, pero los funcionarios están ejecutando otro totalmente contrario. Juan, tenemos a que lo que el presidente plantea. ¿Cómo hacer? Porque eso era lo que estaba buscando la ley. La ley habla que el gas no paga impuestos. La ley dice que el impuesto a la gasolina regular son 25 pesos.
y que la de la premium son 35 pesos. La ley, no lo digo yo, que es una ley pequeñita. ¿Cómo? Porque todo esto se le ha ido adicionando con resoluciones. Con resoluciones lo que cuesta la gasolina. La ley habla de 25 pesos. Si sube, el Estado tiene derecho por un galón a ganarse 25, no 100 y tanto. ¿Qué ha pasado con eso que no ha aparecido alguien que diga, no, pero vamos al Tribunal Constitucional? Bueno, pero... Que era lo que explicaba Ito en su momento de la fórmula de decir, pero ¿y por qué yo tengo que pagar el costo de almacenamiento de una empresa como una estación de combustible? Que hasta para echar un chin de aire tengo que pagar. Bueno, ahí está el problema. Entonces eso nos lleva a nosotros a preguntarnos ¿para qué tenemos un Congreso? ¿Para qué tenemos ese Congreso? ¿De qué le sirve el Congreso al pueblo? Eso que dicen representar el pueblo y que están ahí para defender el bolsillo del pueblo, para defender la integridad territorial, para defender el país, ¿de qué nos sirve? Porque usted está hablando de una violación flagrante a la ley. Claro. Porque usted no puede de manera administrativa crear impuestos. Eso es lo que dice la ley. Sí, también. Para crear impuestos tiene que ir al Congreso Nacional. Entonces, yo no sé por qué no han llamado al ministro de Industria y Comercio, a este o a cualquier otro del pasado, a interpelarlo en el Congreso. El incumbente que empezó a crear esas resoluciones debió ser llamado al Congreso para ser interpelado. Ahora, ¿de qué nos sirven a nosotros los congresistas? ¿De qué le sirven a Santiago, por ejemplo, 18 monigotes que hay aquí? ¿Dónde usted lo ve? Dígame. Dígame de qué le sirve. ¿De qué le sirve al país? ¿De qué le sirve al país esta burocracia parasitaria que se engulle los recursos de educación, que se engulle los recursos de salud, que hay que estar cogiendo prestado hasta para hacer una letrina, con una burocracia ganando miles y hasta millones de pesos? Algunos, cónsules y vicecónsules que nunca han ido al país por el cual cobran y están en la nómina del Estado, como está ese Congreso. ¿Un Congreso para qué? ¿Para qué no ha servido? ¿Para qué le ha servido ese Congreso tan numeroso que coge tanto del presupuesto, que vive también a costa de los contribuyentes? ¿Para qué? Juan, ¿Para qué? Por eso a veces aparece un uniformado que se casa con la gloria y lo primero que hace es abolir el Congreso. Porque en la mayoría de los países donde la democracia funciona, hay un voto que usted lo entrega por miles y que otro va a representar su voto y termina representándose a sí mismo. Eso no ocurre nada más con los congresistas. Ocurre también con los alcalditos que cogen nuestro voto y después encierran la alcaldía para sus proyectos personales, para su proyecto económico y para su proyecto político. Y el gran ausente es el pueblo, el gran ausente es la ciudad. Gracias, Juan, no hay que decir más nada, que nos vemos mañana. Fran Rodríguez, un servidor agradecido de la sintonía de ustedes y agradecer a Juan por haber estado con nosotros. Esto está muy caliente, nos vemos mañana.